Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 3. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8. Eso es a partir del próximo lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 12 de noviembre. Este espacio es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones de los informes interpretativos que evaluaron la unidad 2 la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar, como dar respuesta a las distintas interrogantes, tal como lo expliqué en la segunda actividad síncrona. Cada interrogante debía ampliarse y profundizarse desde los distintos enfoques teóricos de psicología de la personalidad. Continuando con el objetivo de este encuentro, hago de su conocimiento que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje una presentación basada en el contenido de la unidad 3, cuyo tema es integración de la personalidad. En este sentido, los invito a leer, revisar y consultar todo el contenido de la unidad sobre los procesos de integración en la personalidad. Una vez realizada esta lectura y haciendo su consulta, van a desarrollar los siguientes aspectos teóricos. Los voy a mencionar y posterior a ello voy a describir cada uno de ellos. Los voy a definir informando qué es lo que deben profundizar en cada uno de los aspectos y en cada uno de los subtemas. Procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación conductual y procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. Vamos a hablar ahora de lo que es o de lo que son los procesos cognitivos en la integración de la personalidad. Los podemos definir como aquellos mecanismos mentales que le permiten a los individuos procesar la información, pensar, aprender y adaptarse, influyendo en la formación y desarrollo de la personalidad. De allí parte que nuestros pensamientos también forman nuestras conductas. Estos procesos cognitivos incluyen procesos mentales tales como la atención, la percepción, la memoria a corto y largo plazo, el pensamiento y la autoconciencia. Cuando hablamos de procesos cognitivos, debemos remitirnos a las teorías sociocognitivas de la personalidad. De acuerdo a estas teorías, se destaca la importancia de la cognición, es decir, de los pensamientos y de todo lo que está inmerso en ese espacio en el funcionamiento humano. Es decir, influyen esta cognición en los procesos motivacionales, emocionales y en la conducta desarrollada. Según estas teorías, se propone que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos o pensamientos y creencias que tenemos acerca de nuestro entorno y acerca de nuestra conducta. Los factores cognitivos relevantes por sus implicaciones motivacionales, cognitivas y emocionales, se trata de valorar los antecedentes previos a la conducta o expectativas. Concretamente, la expectativa de control sobre los refuerzos y la expectativa de autoeficacia.
creencias centradas en la ubicación interna-externa de la responsabilidad de la conducta de la persona y en la perfección de recursos para hacerle frente a las tareas y situaciones, respectivamente. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción de control sobre nuestras vidas, con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas que incluyen el rendimiento, la salud, el afrontamiento del estrés y la enfermedad y las relaciones interpersonales, entre otros. Como en la tarea anterior, para dar respuestas a estos procesos debemos remitirnos a ciertas teorías. En este caso vamos a buscar la teoría cognitiva de Beck, la teoría racional emotiva de Albert Ellis y el modelo de procesamiento de la información de Atkinson y Schiff. Adicionalmente pueden incluir qué dice Jean Piaget y Vygotsky acerca de los procesos cognitivos en el desarrollo de la personalidad. Recuerden que parte de la integración de la personalidad es que el proceso de la cognición va a la par de los pensamientos y de la inteligencia, va también a la par del proceso emocional. Bien, hablemos ahora de los procesos sociales en la integración de la personalidad. Estos son o se consideran como aquellos mecanismos por los cuales las interacciones y relaciones sociales influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. ¿Cuáles son los otros procesos que a su vez están involucrados en estos procesos sociales? No podemos dejar de mencionar la socialización, la formación de la identidad social, la interacción social, que es ese vínculo o esa relación que establecemos entre las personas, la comunicación, el desarrollo de la empatía, el aprendizaje social, la participación en grupos y comunidades. Porque la participación en grupos y comunidades partimos de la premisa de que los seres humanos somos seres sociales por excelencia y el primer contexto de socialización primario es la familia. Posteriormente se une el colegio, la familia extendida y todos los otros entornos donde interaccionamos desde nuestra temprana infancia. Asimismo, dentro de los procesos sociales es importante que conozcamos pues cuáles son aquellos procesos neuropsicológicos que están involucrados en los procesos sociales. Hay unos términos con los cuales ustedes ya deben estar familiarizados desde las neurociencias, que es el concepto de neuroplasticidad, que es esa habilidad o esa facilidad que tienen las neuronas de poder seguir haciendo conexiones a través del aprendizaje. La regulación emocional, cuyo centro sabemos que está en el cerebro emocional o en la amígdala cerebral también. Es importante que vayamos recordando que dentro de la psicología es importante hacer la integración y la asociación con las otras asignaturas. Asimismo, dentro de esos procesos sociales están dos aspectos importantes que son el control inhibitorio y las funciones ejecutivas, que son precisamente elementos que están dentro de las funciones del lóbulo frontal. Recordemos que el lóbulo frontal es la parte más evolucionada del ser humano que nos permite tener un control de nuestra conducta, de nuestras emociones, una capacidad de juicio, capacidad de raciocinio y pues esa capacidad de darnos cuenta de las cosas y poder tomar decisiones efectivas para poder interactuar con el ambiente de la manera esperada. Ahora, podemos decir entonces que el desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se conciben en la actualidad como que son caras de la misma moneda. La sociabilización es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Es decir, nunca dejamos de interactuar socialmente. A través del proceso de socialización, los niños, adolescentes, adultos y personas mayores adquirimos creencias, valores y conductas que van a variar en función de su adecuación a contextos culturales específicos. Cada cultura particular transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para el niño, para cada edad y para cada función. La cultura se aprende
es fruto de la educación y esta educación en términos generales consiste en transmitir al niño las normas del comportamiento y el conjunto de valores de la sociedad global en que está destinado a vivir. ¿Y cómo hacemos este aprendizaje de esas normas de comportamiento? A través del contexto primario, que es la familia, que es el principal contexto de desarrollo humano. Posteriormente viene el espacio educativo, que es el otro contexto que por excelencia nos enseña esas normas de comportamiento en sociedad. Asimismo, se acepta que la personalidad del individuo es moldeada por la educación. La integración de la personalidad mediante los procesos sociales es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de una identidad saludable y adaptativa. Siguiendo esta línea, entonces vamos a hablar de los procesos adaptativos en la integración de la personalidad, que este es un subtema que ya ustedes deben estar familiarizados desde la unidad 2, donde hablamos de esos procesos de adaptación de la personalidad. Aquí, una vez más, volvemos a hablar y vamos a ser específicos. Cuando hablamos de adaptación, esto está conformado a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y afrontamiento, dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de las diferentes sucesos y situaciones que imponen al individuo un reajuste. Y este reajuste es precisamente esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder adaptarnos a las distintas situaciones para superar, tolerar y sobrellevar y superar situaciones imprevistas, cambios. Todo ello implica que los seres humanos movamos una serie de recursos psicológicos para poder lograr un equilibrio, una homeostasis o un comportamiento relativamente adaptado. Es por lo tanto mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que presenten las situaciones. Entonces, estos procesos adaptativos se refieren a todas aquellas estrategias y mecanismos que permiten a un individuo adaptarse y ajustarse a los cambios y demandas del entorno, manteniendo la coherencia y estabilidad de la personalidad. Estos procesos adaptativos incluyen el ajuste emocional, es decir, que podamos desplegar todos los recursos que se necesitan para lograr una adecuada regulación de la respuesta emocional, la flexibilidad cognitiva, es decir, que podamos tener esa capacidad para ajustarnos a las distintas situaciones. Aquí el concepto de resiliencia es importante, partiendo de que es aquel término o es que es aquel proceso que nos permite salir fortalecido de las situaciones de crisis. La autorregulación, tanto conductual como emocional, lograr la adaptación social, que es aquella capacidad que tenemos para ajustarnos a las normas y expectativas sociales. El aprendizaje y crecimiento, importante, el manejo del estrés. Aquí nuevamente nos vamos a remitir a algunas teorías de la personalidad que tienen que ver con los procesos adaptativos. En primer lugar, cuando hablamos de estos procesos adaptativos, no podemos dejar de mencionar el aporte del término mecanismos de defensa desde la teoría psicoanalítica. Estos mecanismos de defensa se definen como aquellas estrategias inconscientes que le van a permitir al individuo adaptarse ante aquellos eventos o situaciones traumáticas y dolorosas. Si hablamos desde las teorías cognitivas, hablamos de estilos de afrontamiento. Y aquí volvemos a mencionar nuevamente, como lo señalé la sesión pasada, nos iremos a la teoría de la adaptación de Lazarus y Folman. Estos dos teóricos desarrollaron toda una línea de investigación acerca de los estilos de afrontamiento, es decir, todas aquellas maneras en las cuales el individuo pone en juego para poder adaptarse y superar las situaciones de estrés. Asimismo, van a profundizar en lo que es la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, que también habla del aprendizaje social, y la teoría de la resiliencia de Wagner y Jung. Ahora, con respecto a los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad.
Cuando hablamos de la autorregulación, esta hace referencia a los intentos deliberados de modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión emocional. De acuerdo a los autores Gross y Thompson, la autorregulación emocional es la habilidad que tenemos para gestionar nuestras respuestas emocionales, no controlar. Gestionamos nuestras respuestas o la expresión de esas respuestas emocionales. Partimos también en esta autorregulación emocional del concepto de inteligencia emocional que fue popularizado por Daniel Goleman por allá en el año 1995. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, estamos hablando de todas aquellas habilidades que están inmersas dentro del dominio intrapersonal y del dominio interpersonal. Cuando hablamos del dominio interpersonal, son todos aquellos elementos que están relacionados con poder revisar o determinar desde nuestro autoconocimiento, poder identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de mejora. Esto implica un proceso de autoconciencia, un proceso de autorresponsabilidad o la responsabilidad afectiva de la que tanto se habla en las redes sociales. Asimismo, habla de lo que es la motivación al logro. Todos estos elementos influyen en esa relación interpersonal. En esa relación interpersonal, por supuesto, está el concepto de empatía. Pero la empatía no es desde el punto de vista emocional, sino la empatía cognitiva, la empatía emocional y la compasión empática. Es decir, que nosotros podamos tener la habilidad para poder comprender lo que el otro piensa, para poder entender cómo el otro siente y para tener esa capacidad de preocuparnos y poder hacer cosas por el otro. También dentro del proceso de autorregulación emocional se van a ir a los aportes de Mayer y Salovey. ¿Quiénes son Mayer y Salovey? Fueron los precursores del término inteligencia emocional que luego fue popularizado por Daniel Goleman. Siguiendo con la autorregulación, esto se realiza a través de la regulación de las experiencias físicas y psicológicas que se generan o bien minimizando o modificando su expresión externa, es decir, en el comportamiento. Para hacerlo posible existen ciertas condiciones genéticas y del entorno. Ahora hablemos de los procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad. Una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos o metas que se van a elegir en función de sus propios intereses y valores. Por ello, se podría afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde el exterior, sino que es autorregulada. La autorregulación es un prerequisito crucial para el logro de metas y esto lo señala Bandura. Cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa aún más si las metas son a largo plazo. En este proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que tener la capacidad para trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas. Esto implica que la persona desarrolle la llamada capacidad para tolerar frustraciones, que resistan tentaciones, que inhiban respuestas automáticas, que combatan y desarrollen hábitos de conducta muy arraigados y eviten distracciones hasta conseguir los beneficios esperados, que se pospondrán hasta después de periodos de tiempo extensos. Esta capacidad de autorregulación es necesaria a través del desarrollo de todo el ciclo vital y se ha comprobado que se asocia con el éxito tanto en la vida escolar como laboral y social, así como la presencia de menos psicopatología. En la parte contraria, una pobre capacidad de autorregulación se desarrolla con diferentes problemas personales y sociales, como el fracaso escolar, los desórdenes y trastornos de conducta y un amplio rango de patrones de conducta adictiva o antisocial. El último aspecto teórico, y no el menos importante, es el referido a los procesos de identidad personal.
Estos se refieren a aquellos mecanismos psicológicos que le permiten a un individuo desarrollar y mantener un sentido coherente y estable de sí mismo. Estos componentes incluyen la interacción de los distintos componentes como la autoconciencia, es decir, poder identificar todo aquello que se les mencionó acerca de las fortalezas, áreas de mejora, cómo es esa gestión de las emociones, cómo es la regulación del comportamiento, la autopercepción, es decir, es cómo me percibo y a su vez cómo me conceptualizo o cómo me muestro yo ante los otros. Esto está asociado con la autoestima, con la identidad personal, con las características de autenticidad, coherencia y flexibilidad. Estos procesos van a ayudar a conocer cómo se integran los diferentes aspectos de la personalidad para crear un sentido coherente de sí mismo. Acuérdense que cuando hablamos de personalidad, lo van a encontrar muchas veces como sinónimo de identidad. Aquí es importante pues hacer la identificación del concepto de crisis de identidad, partiendo que esta es la deficiencia de la identidad y conflicto de identidad, que se refleja en la dificultad del individuo para formarse una identidad definida de sí misma que afecta la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con su vida y el futuro. Hay una crisis que es normal y que es vital y que está dentro de la propuesta de la teoría de Erik Erikson, y es la crisis de identidad que se produce en la etapa adolescente. La etapa adolescente es aquella etapa en la que el ser humano deja de ser niño para convertirse en adulto, y en ese proceso se termina de formar, consolidar, y hay crisis de la identidad. Por eso esta etapa es tan importante. Por otro lado, las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto que suponen un fallo en la integración de la conciencia, la memoria y la identidad que normalmente funcionan de manera unificada y que por alguna razón se fragmenta. Y esto, cuando hay una fragmentación de la identidad, esto puede dar lugar a la aparición de trastornos de personalidad. Esto no lo vamos a ver en este momento, pero sí es importante que lo tengan presente. En psicología de la personalidad, vamos a centrarnos en los aspectos del desarrollo normal de la personalidad. ¿Por qué? Porque ya en psicología de la personalidad 2 vamos a tener la oportunidad de ver qué es lo que pasa con la personalidad cuando se trastorna o cuando hay una interrupción en algunos de sus procesos. El autoconcepto, que es otro término importante dentro de los procesos de identidad, está representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. Y precisamente en la adolescencia esto es un aspecto que casi siempre está conflictuado. El autoconcepto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fija e impermeable a los cambios de experiencias de la persona. Como hemos visto, los contenidos del autoconcepto se articulan también de forma flexible y dinámica, dando lugar a una diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales. Desde esta perspectiva, por lo tanto, es posible hablar de múltiples yoes, dependiendo de la situación específica con la que cada uno de ellos se conecta. Bien, ¿cuáles son las teorías que vamos a profundizar en este punto? La teoría de la identidad personal de Erik Erikson, como ya se los señalé, la teoría de la integración de la personalidad de Gordon Allport y la teoría de la identidad social de Tafel y Turner. Por tratarse de una presentación, deben realizar la argumentación del tema. En este caso, en este punto, van a explicar la importancia de estudiar los procesos cognitivos, sociales, adaptativos de autorregulación y de identidad en la conformación y desarrollo de la personalidad. En la descripción de la tarea se señala que deben fundamentar su respuesta en las referencias bibliográficas del área de psicología de la personalidad. Esto significa que ustedes no van a hacer un resumen de los procesos. Una argumentación es hacer una descripción, un razonamiento, inferencias, conclusiones de ustedes apoyándose de los autores del área. Por ejemplo,
Bermúdez señala que los procesos cognitivos no son tan importantes como los procesos adaptativos en la regulación de la personalidad por tal y tal razón. En este sentido, el autor o yo considero que esto no es cierto, esto es falso por tal y tal razón, porque tal autor señala tal cosa. Una argumentación es así, no es un resumen del tema porque para eso tienen las conclusiones. Una argumentación es que ustedes hagan una reflexión, una argumentación, inferencias del tema, basándose en las afirmaciones de los que dicen los autores. Gordon Allport señala que la autorregulación emocional es la base del proceso adaptativo, pues sin ello no podemos tener un manejo adecuado del estrés. Yo opino que no, que la integración, que todos los elementos son importantes por tal y tal y tal razón, porque Bermúdez señala tal y tal y tal con respecto a eso. Así es que van a hacer la argumentación. Que les quede claro que la argumentación no es lo mismo que las conclusiones. En las conclusiones ustedes sí hacen un resumen del tema. Ahora, ¿cuál es la lectura guía de la unidad? Todos los manuales de psicología de la personalidad, todas las revistas de psicología de la personalidad. Si llegan a utilizar la inteligencia artificial, que es algo que me he dado cuenta que hacen en sus trabajos, esto no está mal. El único punto negativo es que la inteligencia artificial te da es un esquema de los temas. Por eso, en algunos casos, sus trabajos quedan incompletos. Ustedes deben aprender que si nos vamos a centrar en que la psicología es una disciplina científica, implica que esto tiene rigurosidad y una metodología de hacer las cosas. Y esto va desde los trabajos. Si usted hace una presentación y no coloca las bibliografías, eso se puede considerar plagio académico, porque usted lo que hizo fue cortar y pegar. Es importante que ustedes aprendan a citar los autores de los cuales sacan sus trabajos. ¿Cuáles son las descripciones de forma para esta presentación? Esta presentación tiene introducción, el desarrollo, que son los temas que les acabo de describir, las reflexiones, que ya saben que es la argumentación, y las conclusiones. Esta presentación en particular tiene algunos elementos importantes. Debe contener la lámina 1, la portada con el membrete de la universidad, el título del tema, que ya sabemos que es integración de la personalidad, el nombre completo de ustedes, la cédula de identidad y la sección. El nombre correcto del tutor, que en este caso es Joveli Vázquez, ciudad, mes y año. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta portada? Porque me he encontrado con presentaciones que no tienen nombre. Entonces yo no sé si eso lo hizo otro estudiante. Además, es importante que identifiquen la sección. Tengo a mi cargo las dos secciones online. Entonces es importante que identifiquen de la manera correcta sus trabajos. La última lámina. Aun cuando no está dentro de los criterios de evaluación, todo trabajo lleva referencias bibliográficas. Y estas referencias bibliográficas deben estar descritas tal como lo establece el Manual de Realización de Normas de Pregrado de la universidad. Si esta presentación tiene un mínimo y un máximo de láminas. Si se pasan un poquito, no importa, pero sí que cumplan el mínimo. Debe tener un mínimo de 15 láminas de desarrollo y máximo de 25. Estas láminas pueden ser realizadas en PowerPoint, que es el programa que casi todos manejamos. Sin embargo, si ustedes quieren usar otra herramienta tecnológica como Canva y Zoom y todas estas aplicaciones, es importante que se cercioren que esté abierto el permiso para que pueda ser visualizada su presentación. Si me encuentro presentación, lo digo de una vez, que no tiene este enlace disponible, les pongo una calificación temporal hasta que ustedes puedan entregar la presentación. Si no habilitan el enlace, pues no puedo corregir la presentación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación formales para esta tarea? Calidad de la información, es decir, que cada proceso esté descrito de acuerdo a lo que dice la literatura del área de psicología de la personalidad, que esté desarrollado con todo el contenido,
que esté bien organizada su presentación, que usen imágenes que sean coherentes con el tema que están planteando, que haya un impacto visual, que se cumplan las normas gramaticales y la reflexión tiene una nota particular en esta tarea. ¿Cuándo debemos entregarla? Semana 8, que va desde el 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, siendo la fecha límite martes 12 de noviembre. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, reflexiones, pueden contactarme a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les será respondida su inquietud. Con esta descripción damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 3. Muchas gracias por su atención.